Dios utiliza diferentes medios para darse a conocer a los hombres. Dios les bendiga, qué bueno una vez más que podamos estar acá. Queremos agradecerle que nos brinde este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. El tema que estaremos compartiendo el día de hoy es comprendiendo los propósitos de Dios, y estaremos allá en Juan capítulo 9, los primeros siete versículos. Y si no se ha hecho, no se ha suscrito todavía a nuestro canal del Centro Mundial de Oración aquí en YouTube, le invitamos para que lo haga, por favor. Hoy puede ser un muy buen día, un buen momento para que lo haga. Suscríbase y hágale clic también ahí a la campanita para que pueda usted estar recibiendo las notificaciones cuando subamos los videos cada semana, Dios mediante. La palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7, dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dice: No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, versículo 4, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Dicho esto, dice la palabra, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. El Evangelio según San Juan nos relata bien interesantemente solamente 7 de los muchos milagros que el Señor Jesucristo realizó. Y es evidente que Juan perseguía un propósito, tenía un plan en mente definido al escoger estos milagros. También es interesante notar que Juan escoge 7 milagros en un orden en el que con facilidad se puede ver que es de menos complicados a más complicado, aunque obviamente cada milagro es impactante. Es interesante que Juan inicia con lo que es la transformación del agua en vino allá en las bodas de Caná de Galilea y termina con la resurrección de Lázaro. Y es bien interesante que va de menos a más en la magnitud, pudiéramos decirlo, de los milagros. Y el milagro que hoy nos compete, lo que trata la historia del día de hoy, aparece sobre la sanidad del ciego, que está acompañada de una serie de enseñanzas y lecciones que dan al milagro mayor real. Si quisiera que entendiéramos esto y que lo examináramos brevemente, esas importantes enseñanzas que podemos aprender del milagro de este hombre ciego allá que fue enviado al estanque de Siloé. Y lo primero que quiero que veamos en este primer punto en sus notas es el hecho de los propósitos ocultos de Dios. Sabe que a veces Dios permite que en nuestra vida sucedan cosas para las cuales quizá no tengamos explicación, pero en el fondo de estas situaciones en nuestras vidas existe un propósito que Dios persigue. Sabe que los hombres se preguntaban sobre el ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Eso lo vemos en el versículo 2. Sabe que Jesús responde que la ceguera del hombre, es bien interesante, dice, no tenía nada que atribuirse ni a él mismo ni a sus padres. Es decir, su estado no era culpa directa de nadie. Jesús hace alusión y hace mención de que para que las obras de Dios se manifiesten o se manifestaran en ese momento, es para lo que, o el motivo por el cual este hombre había sido ciego, a fin de que después de ver la luz pudiese conocer la vida eterna y no que siempre tuviese vida, o siempre tuviese vista, y estar eternamente perdido. Y es bien interesante este aspecto de cómo es que Dios permite que esto suceda. Y es así que existen, escúcheme bien, muchas situaciones que
quizá no podamos entender, no podamos explicar, pero que Dios puede usar para brindarnos bendiciones superiores en esa área de nuestra propia vida. Es decir, en toda situación siempre existe un mensaje que Dios desea transmitirnos. Es necesario depender de Él para alcanzar la sabiduría necesaria para comprender los propósitos que a veces son ocultos para nosotros, pero que no lo son para Dios. Entonces quizá hayan preguntas, quizá hayan interrogantes, quizá hayan situaciones en la vida que uno pudiera decir, Señor, pero ¿por qué me permites estar pasando esto? Pero hay una sabiduría superior a la nuestra que entiende, que conoce y ve más allá de lo que usted y yo ahorita estamos viendo. Y es ahí donde debemos entonces entender los propósitos ocultos de Dios en cada situación que usted y yo podamos estar enfrentando. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de que Jesús es la luz que ilumina los designios de Dios. ¿Sabe que Jesucristo dice ahí en el versículo 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo? Cuando usted y yo pasamos por situaciones que no podemos explicar, Cristo se ofrece como aquella luz que ilumina las situaciones más oscuras que usted y yo podamos estar enfrentando. Sabe que Él puede ayudarnos a comprender lo que por nosotros mismos no alcanzaríamos ni a entender, ni a vislumbrar. Tal como el caso de este ciego de nacimiento, donde Jesucristo le da a comprender la razón por la que este hombre había estado ciego, y él entiende al final, después de que él sufre, después de que él es ciego y ahora ve, entiende el porqué de que él había estado ciego por mucho tiempo, es decir, por toda su vida. Es decir, lo que Cristo desea es darnos a conocer como el único, o darse a conocer como el único camino que lleva a la vida. ¿Sabe que Dios desea que sobre todas las cosas el hombre comprenda el mensaje de salvación? Y para ello Dios tiene una gran cantidad de recursos que usará para nuestro provecho. ¿Sabe que mientras más pronto comprendamos los métodos, su lenguaje de Dios, más rápidamente podremos entender los caminos de Dios? Cuando pasamos por momentos difíciles y no entendemos el porqué, muchas veces desistimos, muchas veces dejamos de buscar a Dios, muchas veces nos desesperamos y ya no queremos saber nada de nada. Pero créame que en todo ello hay un plan, hay un propósito que Dios quiere que usted y yo entendamos. Y cuando usted y yo nos acercamos a Dios y logramos aferrarnos a Él, a conocerle a Él, créame que después de tiempo usted y yo lograremos entender, comprender los propósitos que Él tiene, los designios de Dios para nuestras vidas. Y el tercer aspecto, hermanos, es el hecho del desarrollo de los propósitos de Dios. Número 3. Sabe que finalmente en esos versículos aprendemos que para librarnos de nuestras aflicciones, Dios puede estar utilizando métodos muy diferentes uno del otro. En el relato que ahora consideramos, no vemos que Jesús haya colocado sus manos sobre el ciego, como otras veces lo había hecho en casos similares, sino que en esta ocasión Jesucristo escupe en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto lo vemos en el versículo 6. Entonces es bien interesante que esta fue la manera en que Dios trató con el ciego de nacimiento para otorgarle la vista. Es decir, Dios tiene formas muy variadas de realizar sus obras en cada área de nuestras propias vidas. Es decir, con el ciego de nacimiento fue de una forma, pero vemos en otras partes de la Biblia donde Jesucristo ponía sus manos sobre los enfermos y estos sanaban. ¿Sabe que nosotros no debemos tratar de forzar a Dios a hacer las cosas como nosotros queremos? Y eso es bien interesante y importantísimo que lo logremos entender, porque en muchas ocasiones queremos que Dios obre de cierta forma y como que encajonamos a Dios y lo metemos ahí en un cajón. Y si Dios no obra de cierta forma, entonces no le permito obrar en nuestra propia vida. ¿Sabe que es bueno que usted y yo aprendamos a confiar en el Señor, en la seguridad que Él sabe lo que es mejor para nosotros, lo que más nos conviene a nuestras vidas en cada situación? Créame que Dios sabe mejor las cosas. Dios conoce mejor las cosas que usted y que yo.
Así que vamos a aprender a confiar en Él, vamos a aprender a poder descansar en Él, porque los propósitos de Dios son mucho más altos que nuestros propósitos. Y a manera de conclusión, sabe que la lección que nos deja este pasaje que acabamos de leer, de estudiar, es el que debemos aprender a ser más humildes y agradecidos con Dios, porque Él no hace nada sin un propósito. Sabe que aun cuando no comprendamos lo que sucede, podemos confiar en que Dios sigue teniendo completo control, sigue teniendo control completo de cada situación que usted y yo podamos estar enfrentando. Yo le animo, yo le invito a que el día de hoy usted pueda aprender a descansar en Dios. Que si bien es cierto, hay ocasiones que no entendemos, no comprendemos lo que estamos pasando, pero lo que sí podemos entender es de que Dios no se equivoca, de que Dios es perfecto. Y cuando vamos tomados de la mano del Señor, créame lo que le digo, Dios sabe tener cuidado de usted y de mí. Y a manera de poder conversar ahí en su grupo familiar o en el grupo en familia, yo le pregunto, ¿por qué considera usted que sea importante conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué será importante este aspecto de conocer los planes, los propósitos de Dios para nuestras vidas? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta lección, este tema tan sencillo, Señor, tan breve, pueda impactar nuestras vidas y que podamos, Señor, aprender a depender de ti, a confiar en ti, Señor, aunque no logremos entender qué es lo que tú estás haciendo, que podamos aprender, Señor, a poder descansar en ti, confiar en ti, Señor, y confiar que lo que tú haces, Señor, lo haces perfecto, aunque nosotros no entendamos lo que esté pasando. Cuando estamos en tus manos, Señor, podemos estar seguros y tranquilos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar este tiempo y estar aquí en familia. Le invito para que le ponga un me gusta ahí en el video de YouTube. Y si puede comentar algo, créame que sería también de mucha bendición. Dios les bendiga y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.